Bien, vamos a pasar ahora al plano local porque en minutos nada más va a comenzar una charla acerca de eficiencia energética y cuidado del medio ambiente por parte del ingeniero Roque Stagnita, que justamente está en los estudios convocado por la producción para charlar un poco de qué se trata la charla, qué minutos va a dar allí en la Escuela Técnica. Roque, ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido a Ceval. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos ampliar para la gente que aún se quedó con ganas de saber un poco más? Esta tarde se van a poder sacar las dudas allí en el Zoom de la Escuela Técnica, pero ¿de qué hablamos? ¿Qué significa justamente eficiencia energética en este caso? Bueno, eficiencia energética es simplemente obtener los mismos resultados utilizando menos energía. O sea, hoy en día en que el recurso energético es un recurso limitado y escaso en el mundo, que encima nosotros hemos tenido en Argentina una actualización tarifaria que de alguna manera ha incidido en el bolsillo de las familias, justamente hay una nueva forma de pensar el sistema energético que es desde la demanda. Es decir, yo como persona que consume energía puedo lograr obtener muy buenas prestaciones, obtener muy buen confort, pero utilizando poca energía. Ese es el concepto de eficiencia energética. Qué bueno, y además teniendo en cuenta que la invitación o el patrocinio es de la Cooperativa de Luz y Energía Eléctrica Limitada Ceval, ¿no? Que tiene que ver un poco con estos nuevos cambio de época, ¿no? Y de hábitos. Sí. Es una cuestión que tiene que ver con todo un paradigma mundial. O sea, en la economía de posguerra, una sociedad saludable energéticamente era una sociedad que consumía mucha energía. Ahora, este modelo funciona muy bien cuando los recursos son ilimitados. ¿Qué pasa cuando los recursos tienen un impacto en el medio ambiente? Cuando su utilización genera problemas. Entonces hay que pensar otro paradigma, y justamente el paradigma de la eficiencia energética es que cada sector de la demanda puede hacer un uso muy eficiente. Entonces, ¿qué estamos comparando? En vez de aumentar la oferta de energía, en petróleo, en gas, en electricidad, podemos reducir la demanda, pero no para pasar frío, para pasar calor, para dejar de tener confort, sino haciendo un uso eficiente. Bien, importante e interesante para ir a escuchar al ingeniero Roque Stagnita, que va a estar en la Escuela Técnica dando una charla donde la gente se puede acercar, sacarse dudas y preguntar y consultar. Esto viene también de la mano de Conciencia Ecológica Aceval. ¿Por qué está tan de moda estos términos y hoy por hoy se habla tanto? Bueno, está de moda en primer lugar porque el bolsillo está sufriendo mucho más la cuestión tarifaria, que antes hubo muchísimos años con subsidios, entonces la incidencia en la economía de una familia era muy baja, entonces nadie le prestaba atención. Por otro lado, por este nuevo paradigma que yo estaba comentando, que es un movimiento a nivel mundial, y también porque hay mucha tecnología que permite hoy hacer un uso eficiente de la energía. Supongamos la luminaria LED, los aires acondicionados, las heladeras. En Argentina, por ejemplo, los electrodomésticos casi en su mayoría ya vienen etiquetados, vienen con una calificación literaria de eficiencia energética. Entonces, si uno utiliza un refrigerador clase A, va a consumir menos energía. Entonces, hay todo un aprendizaje que se hace desde lo tecnológico y también desde lo cultural. Y en ese aprendizaje es donde como provincia estamos tratando de contribuir mucho, ¿no? En ese aprendizaje cultural, en eso de introducir en la cultura los criterios de eficiencia energética. Ahora, ¿esto se enseña en las escuelas? Que es donde, está la mejor siembra en los chicos. Más de lo que se debiera enseñar, más de lo que se enseña. Okay. Seguramente se enseña, pero todavía falta mucho. Claro. Porque es algo, no es una materia, no es una asignatura. Lo mismo en las universidades. No hay una asignatura de eficiencia energética. Es un criterio transversal que tiene que atravesar todas las formaciones. Doy un simple ejemplo. Una secundaria, un perito mercantil. El perito mercantil va a hacer asientos contables que tengan que ver con la compra. Y muchas veces, supongamos en el sector público, se compra el presupuesto más barato. Claro. Se piden 3 presupuestos, se compra lo más barato. Ahora, muchas veces lo más barato termina saliendo más caro porque no se contempla la cuestión energética. Entonces, también en una carrera de perito mercantil, de contador, hay que inculcar estos conceptos. Bien, acá un vecino por WhatsApp pregunta cómo se hace, cómo traslado eso a la vida cotidiana. Bueno, en primer lugar,
si referimos el uso de energía en el sector residencial, hay un montón de buenas prácticas. Estas buenas prácticas tienen que ver con tener una buena instalación, setear los equipos de aire acondicionado en una temperatura razonable y prudente. En el caso de verano, por ejemplo, los aires acondicionados, 24 grados. Hay una cuestión que es muy interesante y de hecho la provincia está trabajando muchísimo en ello, que es el acondicionamiento térmico de la vivienda. La vivienda no es solamente el aire acondicionado. Uno puede tener un aire acondicionado instalado, pero este aire acondicionado, por ejemplo, está frente a un enorme ventanal que no tiene protección solar, entonces el sol me lo gano absolutamente todo. Entonces quizás un toldo, una persiana, una cortina, eso ya es una forma muy sencilla y muy económica de mejorar la eficiencia energética del artefacto, por dar un ejemplo, ¿no? Perfecto. Y en el ámbito de la política, el sector justamente de los funcionarios, ¿están al tanto de este tema? Sí. ¿De la importancia que tiene? Sí, bueno, con el cambio de gobierno nacional y con el ajuste tarifario del año pasado, este tema pasó a estar en la agenda pública de toda la clase política, desde las municipalidades pasando por las provincias hasta el gobierno nacional. Y bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe, hay una Secretaría de Energía, que de hecho es la Secretaría de Energía la que brinda estas capacitaciones, que bueno, hoy toca en Aceval, pero se han hecho en Santa Fe, en un montón de lugares, son capacitaciones a demanda, las instituciones piden capacitación, y bueno, y como Secretaría venimos y contamos qué es esto de la eficiencia energética, cómo uno puede mejorar la eficiencia energética en su hogar, y qué políticas y qué planes hay de parte del gobierno provincial. Es hoy, allí en el Zoom de la Escuela Técnica, de 14 a 16 horas. Se va a hacer puntual para que los vecinos lo tengan en cuenta. Bueno, 2 horas hablando justamente de toda esta cuestión que es inherente a la conducta del ciudadano y de cómo conservar o mejorar la utilización de la energía. Sí. Esto también nos acompaña la tecnología, nos acompaña todo lo que tenemos a disposición hoy por hoy, el confort, cómo vivimos. Sí, por supuesto. Hoy el avance tecnológico ha desarrollado instrumentos muy eficientes para lograr el mejor confort y la mejor prestación. Un caso es lo que decíamos antes de las lámparas LED. Claro. Hoy con la tecnología de la información uno puede estar al tanto de cuáles son los consumos de su vivienda. Incluso en la provincia estamos trabajando también en un proyecto de etiquetar viviendas, o sea, de que un potencial inquilino, un potencial comprador, sepa a priori qué tan eficiente es la casa o el departamento que va a comprar o que va a alquilar. Eso no es cosa menor, no. Porque lo que más configura el consumo de una vivienda muchas veces es la envolvente, las paredes, las ventanas, la cubierta. Y esa es toda información que como Estado, y eso sí es una primer política pública, es una información que hay que brindar a la ciudadanía. Bien. Y así las comunas o los municipios pequeños como los nuestros también, ¿no? Deberían tener un ingeniero que asesore también en esta área. Sí, las comunas y las municipalidades son el primer contacto con el ciudadano. Claro. Eso cuando uno diagrama una política pública, el primer contacto es la municipalidad. Por supuesto, hoy a una municipalidad poco le incide en su presupuesto, en su manejo, y hasta incluso en su gestión política, el mayor o menor consumo de energía. El que más sufre por un consumo muy grande es el gobierno nacional, porque tiene que importar energía. El gobierno provincial también tiene lo suyo. Ahora, de alguna manera, al ser el primer contacto con el ciudadano, los municipios deben ser los primeros en articular esas políticas. Por eso, siempre desde la provincia estamos pensando un esquema de provincia que de alguna manera da un paraguas normativo, un paraguas de capacitaciones, un paraguas de políticas para que los municipios adhieran y formen parte. De hecho, la charla que hoy se va a dar en Aceval es un claro ejemplo de eso, ¿no? Perfecto. ¿Con qué voy a la charla? ¿Con un apunte? ¿Con algo para, digamos, para escribir? ¿Con qué me voy? ¿Con qué me acerco? ¿Para escuchar solamente? Sí, siempre es bueno tener algo para anotar, pero tampoco se asusten, no va a haber fórmulas. Vamos a empezar desde el mundo, vamos a arrancar del planeta Tierra y terminar en el ejemplo concreto en una casa en la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí está, ya que lo mencionó, ¿a dónde vamos con este mundo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Si bien es una pregunta muy general, pero desde... uno cuando consume televisión y ve informes realmente que lo tiran como bastante apocalíptico lo que se viene. ¿Estamos tan mal, vamos mal o tenemos que hacer un cambio urgente? Yo creo que también hay muchos intereses en juego.
de un lado o del otro. O sea, esta es una opinión ya personal, ¿no? Sí. Hay muchos intereses de quienes brindan un futuro apocalíptico y hay muchos intereses de quienes dicen sigamos así que no va a pasar nada. Ajá. Creo que en un término medio quizás esté el escenario más probable, que sea de un mundo que sí necesita acotar su impacto sobre el medio ambiente, pero que también necesita permitir que un montón de países se desarrollen. Claro. Porque todavía en un mundo de 7.000 millones de habitantes hay un gran porcentaje de habitantes que no ha tenido el acceso a un desarrollo digno. Y el desarrollo humano tiene que ser lo fundamental en cualquier planeta, ¿no?